Buenos días, madrinos, madrinas y padrinos. Hoy es el 12 de diciembre, es una fecha muy señalada en el calendario de México. Hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe, la cual es muy querida, muy amada, es el centro, un centro muy importante en la cultura mexicana. Bueno, pues quiero compartir un poquito datos acerca de ella. En primer lugar, este relato de la Virgen de Guadalupe aparece en un texto que se conoce como el Nican Mopogua. Es un texto hermosísimo, es una pieza clave en la literatura mexicana. Y Nican Mopogua significa aquí se cuenta. Fue escrito por un indígena muy culto, se llama Antonio Valeriano, y que incluso era una persona que hablaba el latín y que evidentemente pues dominaba el náhuatl. Y él escribe este texto, ¿verdad? Y lo escribe a partir del testimonio que le ofrece Juan Diego. Es un texto bellísimo, es un texto que incluso yo los invito a leer, ¿verdad? Se disfruta mucho esa lectura. Está escrito en el año de 1548, ¿verdad? Y repito, Nican Mopogua significa aquí se cuenta. Es el texto que hay que buscar para entender quién fue la Virgen de Guadalupe, el contexto de esta aparición. Y bueno, pues la aparición, vamos a ir viendo las etapas. La primera aparición ocurre el 9 de diciembre de 1531. Vamos a imaginar el contexto. No es México, ¿verdad? México es un estado moderno. Estamos hablando de Tenochtitlán, esa gran ciudad. Se dice que los españoles, al ver esta ciudad hermosa, quedaron impresionados. Había mucha infraestructura. Era una ciudad pujante, una ciudad hermosa, con muchas construcciones. Y ahí ocurre en ese contexto esta aparición. El protagonista, nosotros decimos Juan Diego, pero en realidad su nombre indígena es Cuautlatóhuac y significa el que habla como águila. Es el vidente, es el que presenció esta aparición de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, este indígena, repito, Cuautlatóhuac, al momento de ser bautizado, recibe el nombre de Juan Diego, un nombre español, un nombre que viene precisamente por su bautismo. Y cuando ocurre la aparición, Juan Diego tiene 57 años. Para aquel entonces, tener esa edad, 57 años, es un hombre ya viejo, ¿verdad? Ya está en el periodo de la ancianidad. En aquel contexto de hace siglos, es una persona anciana. Bueno, pues ese es Juan Diego, ¿verdad? Es este indígena, ¿verdad? Y resulta que este hombre, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre vigoroso, un hombre acostumbrado al trabajo, hace un recorrido desde Cuautitlán a Tlatelolco. Es una distancia muy considerable. Y este hombre lo hace. ¿Qué va a hacer a Tlatelolco? Justamente va a recibir instrucción religiosa. Hay un grupo de franciscanos en ese lugar y Juan Diego por eso se desplaza. Y justo en ese trayecto que realiza es cuando se encuentra con la Virgen de Guadalupe. En ese ir de Cuautitlán a Tlatelolco ocurre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y hay una fecha señalada, 9 de diciembre 1531, ocurre la primera aparición. Y ocurre en un cerro pues no muy alto, son 40 metros de altura, y se conoce como el Cerro del Tepeyac. Allí se encuentra Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Un rostro, de hecho aquí está el rostro de la Virgen, un rostro hermoso, un rostro bello, una doncella angelical con una belleza muy delicada. Se aparece a Juan Diego. Y algo que tiene
este texto es que el lenguaje es un lenguaje lleno de delicadeza, un lenguaje con cariño. Tanto Juan Diego como la Virgen de Guadalupe usan términos, usan expresiones que son delicadas, que son respetuosas. Todavía hoy, en nuestro querido México, los indígenas usan muchos diminutivos, de modo que es el cafecito. Incluso nosotros, que no somos indígenas, somos mestizos, usamos mucho estas expresiones. Es un amiguito, vamos al cafecito, ¿verdad? Usamos ese tipo de terminaciones y que nos vienen precisamente por la cultura náhuatl, esa cultura indígena. Bueno, pues el Nican Mopogua, entre la riqueza que tiene, es el uso de expresiones cariñosas, corteses, amables, ¿verdad? Dicen que el mexicano, pues es una persona que se reconoce universalmente como una persona amable, afable, ¿verdad? Y bueno, pues esas son expresiones que surgen ahí en el Nican Mopogua y que podemos admirar. La Virgen, al dirigirse a Juan Diego, usa una palabra, dice, le llama Juanitzin, quiere decir Juanito, o traducido al castellano quiere decir apreciado Juan, digno Juan. Así se da el intercambio entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, a través del cariño, el respeto y la amabilidad. Es un indio pobre, hay que entenderlo. Y cuando la Virgen de Guadalupe usa esas expresiones, ¿verdad? Pues este indígena se siente muy confortado, muy tomado en cuenta. La Virgen le habla con cariño y respeto. Y el indígena pues vive esa situación y se siente pues muy, muy querido, muy aceptado. Pues en el texto, ¿verdad? Encontramos la expresión de la Virgen de Guadalupe al encontrarse con el indio Juan Diego. Fíjense el lenguaje. Le dice la Virgen a Juan Diego: ¿a dónde vas, hijo mío? Ten por cierto, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfectísima siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra. ¿Verdad? Entonces, pues ese es el lenguaje propio de la Virgen, ¿verdad? Y pues continúa diciendo: mucho deseo que se levante mi casita sagrada, en donde te mostraré, para que yo pueda dar a Dios a las gentes. Le daré a las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre, compasiva, tuya y de todos los demás, porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas las penas, las miserias, los dolores. Anda al palacio, le dirás al obispo que yo te envío, y ten por seguro que te lo pagaré. Hay que entender aquí una situación. México está en un momento histórico de tristeza, de desolación, de cansancio. Es el año de 1531. Justo acaban de perder la guerra frente a los españoles. Una guerra que trajo sangre, que trajo violencia, que trajo dolor. Una guerra que hizo que España dominara México. Y entonces la gente se siente desconcertada. Hay preguntas, hay tristezas, hay tragedia. La gente está cansada. Hay una epidemia de viruela que se extiende por todas partes. Y los indígenas mexicanos no tienen anticuerpos ante esta enfermedad. Pues es el contexto en el que ocurre esta aparición, ¿verdad? Y bueno, pues Juan Diego responde a la Virgen, ¿verdad? Con ese lenguaje delicado,
agradable, casi musical, diríamos, ¿no? Dice, mi niña, ¿qué quieres, mi niña? ¿Verdad? Y a partir de ese momento, Juan Diego se refiere a la Virgen María como mi niña del cielo. Como ven, aquí se detecta la calidad, el cariño, el aprecio, el respeto que tiene Juan Diego. Pues efectivamente Juan Diego, ante esta petición de la Virgen, se presenta al obispo. Es un franciscano, se llama Fray Juan de Zumárraga. Y el obispo, no hay que culparlo, evidentemente no lo cree. No puede dar crédito a lo que dice Juan Diego. Juan Diego es una persona recién convertida, es un indígena. Y se presenta con este obispo, pues con este mensaje desconcertante, ¿verdad? Me encontré con la Virgen. El obispo no puede comprenderlo, ¿verdad? No, es un hombre bueno, pero es una noticia muy grande para ser asimilada por el obispo. Y por eso, pues, el obispo tiene dudas, está desconcertado, ¿verdad? Entonces, pues, Juan Diego no tiene una respuesta positiva de parte del obispo. El obispo le dice, bueno, pues, no puedo dar crédito a lo que tú dices. Y entonces Juan Diego regresa otra vez con la Virgen. En la segunda aparición, trae una noticia triste. El obispo no me pudo recibir. Bueno, me recibió, pero no creyó en mí. ¿Y qué vamos a hacer? La Virgen lo escucha. Es la segunda aparición, ¿verdad? Y Juan Diego, pues fíjense la expresión que usa. Ay, mi niña, manda a otro más culto, más preparado, más letrado que yo, porque yo soy un hombre ignorante. Es decir, Juan Diego aquí reconoce su incapacidad, reconoce sus límites. Es un indígena y se reconoce como no apto para esta alta misión. La palabra de la Virgen lo anima y le dice, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis sirvientes, mis mensajeros, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte al de saber mi voluntad. Pues Juan Diego se desconcierta y tiene una segunda entrevista con el obispo, con Fray Juan de Zumárraga. Y el obispo da una respuesta ya y le dice, mira, pues si tú hablas de la Virgen, hablas de esta niña celestial, pues dile a la niña celestial que te dé una señal. Y con esa señal yo podré creer en ti. Es impresionante. Juan Diego está tranquilo porque sabe que la Virgen va a ofrecer esa señal, ¿verdad? Y se presenta otra vez con la Virgen, ¿verdad? Y entonces, pues el indio Juan Diego, ¿verdad? Continúa en esta misión, ¿verdad? La misión que le ha encomendado esta niña del cielo, como él le llama, ¿verdad? Y entonces, pues así continúa la historia, ¿verdad? Le pide una señal el obispo. Algo curioso va a ocurrir aquí. Hay dos sirvientes que cuando ven que Juan Diego sale del palacio del obispo, esos dos sirvientes lo siguen, lo persiguen, quieren ver dónde vive, qué hace, qué tipo de persona es, tener datos acerca de él. Juan Diego es un hombre ágil, un hombre acostumbrado a caminar rápido y logra perderlos. No sabemos si fue consciente o inconscientemente, pero aquellos hombres no pudieron ubicar hacia dónde caminó Juan Diego.
regresan con el obispo y le hablan mal al obispo de la persona de Juan Diego, ¿verdad? Es una persona que anda con cuentos, no hay que hacerle caso. Viene la tercera aparición. Y pues Juan Diego reporta lo que acaba de pasar en el palacio del obispo. Virgen del cielo, mi niña del cielo, el obispo pide una señal. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Aquí hay otro dato interesante. Cuando la Virgen de Guadalupe sabe que el obispo pide una señal, la respuesta de la Virgen es precisa, es clara, es breve. Lo que dice la Virgen es, está bien, hijo mío. Y pienso yo que ahí incluso hay otro mensaje también implícito. Es el respeto al obispo. La iglesia es jerárquica y el obispo tiene su lugar. Es impresionante cómo la Virgen accede a la petición del obispo. Sabe darle un lugar al obispo y acepta darle la señal. Otra vez, este lenguaje delicado, propio de la Virgen de Guadalupe, le da la próxima instrucción a Juan Diego y le dice, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que ha pedido y con esto te creerá. Y acerca de esto ya no dudará, ni sospechará. Sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado, tu trabajo que has emprendido por mí. Pues entonces pasa algo interesante. A ver, esto tiene que ver con la vida espiritual. Cuando tú estás trabajando para Dios, cuando te encaminas a realizar una misión de Dios, puedes estar seguro que va a haber problemas. De hecho, la Biblia lo dice, si vas a seguir a Dios, prepárate para la prueba. Y aquí viene una prueba para Juan Diego. Su tío, evidentemente más anciano que él todavía, está enfermo. Y resulta que es una situación no prevista. ¿Qué va a hacer aquí Juan Diego, verdad? El nombre del tío es Juan Bernardino. Repito, es un hombre ya muy anciano y está a punto de morir. Gente sencilla, gente dedicada a lo agrícola, a la recolección de frutos, al pastoreo. Y estamos ya el 12 de diciembre, ¿verdad? Justo el 12 de diciembre, Juan Bernardino se encuentra enfermo. Y le dice a Juan Diego, hijo mío, yo creo que de hoy no paso. Me gustaría morir estando confesado. Un hombre muy creyente, un hombre de fe. Y Juan Diego está en ese dilema. Y de pronto tiene dos opciones. Una opción es ir con la niña del cielo para una siguiente entrevista y la otra opción es atender la petición de el tío Juan Bernardino, ahora muy enfermo, a punto de morir. Tiene que decidir entre hacer una cosa o la otra. Al final, Juan Diego decide ir a Tlatelolco, buscar al sacerdote, después volverá con la Virgen y se encontrará con ella. Ahí encontramos un signo de el tipo de persona que es Juan Diego. Es una persona que está postergando el encuentro con la Virgen, pero lo posterga no por necedad, no por flojera, no por desidia. Lo hace en nombre de la salud de su tío. Es el evangelio puro. Es la primacía que tiene el servicio a los demás, la atención a los demás, la caridad hacia este tío que está en una situación urgente. Y por eso aquí se revela la talla grande que tiene Juan Diego como ser humano.
esa capacidad que Jesús insistió y que el Papa Francisco también subraya con mucha frecuencia: la atención a los otros, la cercanía, el servicio, la caridad, la entrega por mi hermano. Juan Diego es de esos. Y se dirige hacia Tlatelolco. Entonces la Virgen lo intercepta, se hace la encontradiza y le dice: ¿a dónde vas, Juanito? Otra vez el lenguaje afectivo. Juan Diego dice: ¿Cómo amaneciste, mi niña mía? ¿Cómo está tu cuerpecito? ¿Puedo hacer algo por ti? Le dice: mi tío está enfermo, está a punto de morir. Deja que vaya a tu casita de Tlatelolco para que uno de tus sacerdotes confiese a mi tío y pueda morir en paz. Y luego haré lo que tú me pidas. ¿Qué le responde la Virgen? Escucha, hijo mío, el menor de todos. No es nada lo que te espanta, lo que te aflige. Que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, te espante y te dé pena. No sientas pena por la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Pues aquí nos detenemos un poquito. Esa es la frase que resuena en el corazón de muchos mexicanos, ¿verdad? Es la frase que nos acompaña a hombres y mujeres de diferentes clases sociales, diferentes historias, diferentes contextos. Pero en esta frase, el mexicano se encuentra con la ternura, la cercanía, el amor de la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí que soy tu madre, ¿verdad? Esa frase nos recibe en la basílica. Esa frase nos da fuerza, nos anima, nos impulsa. Nos sentimos bajo el manto de la Virgen a partir de esta escueta frase que resume muy bien el cariño que la Virgen nos tiene a todos, ¿verdad? Bueno, pues Juan Diego está alegre, está contento, dice: bueno, pues no tengo que ir a Tlatelolco. Y la Virgen le da la siguiente instrucción: ándale, sube a lo alto del cerro. Ahí vas a encontrar las flores que necesitas. Juan Diego sube a ese lugar, se encuentra con flores, con rosas de Castilla. Son flores que no son propias del contexto mexicano, ¿verdad? No son unas flores que florezcan habitualmente en México. Y se encuentra con esas flores. Son flores que desprenden iridiscencia antinatural. Es algo asombroso, ¿verdad? Él la recoge en su ayate o la tilma, ¿verdad? Y se la lleva a la Virgen. La Virgen toca esas flores, las acomoda en la tilma de aquel hombre, y entonces se imprime esta belleza de imagen que aquí tenemos al lado, ¿verdad? Y le dice: mi hijo menor, estas diversas flores son la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que ven ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita mi confianza. Mucho te mando con rigor, que nada más a solas, en la presencia del obispo, extiende tu ayate y enseña lo que llevas. Cuéntale,
puntualmente. Le dirás lo que te mandé, que había subido al cerro a cortar flores, y cada cosa que viste, que admiraste, para que puedas convencer al sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se haga, se levante mi templo que he pedido. Pues Juan Diego sale corriendo, sale seguro, emocionado por este gran signo. Al principio recibido en el palacio episcopal, pues de una forma un poco agresiva, lo maltratan, pero él lleva ese espíritu de fortaleza, de convicción, de saberse protegido por la Virgen, e insiste, y tiene una nueva entrevista con el obispo, ¿verdad? Suplica esa entrevista, no va a ser tan fácil. Y cuando pasa en presencia del obispo, ¿verdad? Pues Juan Diego presenta la imagen que se ha impreso en su ayate, en su tilma. Y por supuesto, Fray Juan de Zumárraga, el obispo, queda impresionado, ya no tiene dudas, entendió, ya vio el signo que estaba pidiendo y cree en él, cree en la Virgen. Tanto así que esa imagen pasa a su oratorio personal. Posteriormente hay muchas visitas de gente que quiere ver esta imagen, y por eso el obispo accede a trasladar esta imagen el 12 de diciembre de 1531. Es cuando se mueve la imagen, ¿verdad? Y bueno, pues Juan Bernardino efectivamente queda curado, ¿verdad?, por la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Y aquí viene otro punto que hay que subrayar. Es importante, porque resulta que la Virgen de Guadalupe le revela, ¿verdad?, a Juan Bernardino su nombre, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver qué nombre le reveló la Virgen de Guadalupe a Juan Bernardino, ¿verdad? En fin, quiero un poquito pues comentar algunos rasgos importantes de la cultura náhuatl y que tienen que ver con la imagen en concreto. En primer lugar, hay que decir las mujeres casadas, para poder pues hacer evidente que son mujeres casadas. Lo que hacían en aquellos tiempos, aquella cultura náhuatl, es traer el pelo suelto. Ahora nosotros lo que hacemos pues es el anillo de casados, ¿verdad? Pero en aquella época la mujer mantenía esta práctica. Anunciaba su compromiso con un hombre a través, del pelo recogido, ¿verdad? De modo que la casada trae el pelo recogido y la soltera el pelo suelto. Y aquí vemos nuestra imagen. Efectivamente, ¿verdad?, pues es una mujer soltera. Tiene el pelo suelto. Es el primer signo que vemos en esta imagen y que los indígenas, por supuesto, comprendían bastante bien, ¿verdad? En fin, hay que entender un poquito, ¿verdad?, el contexto que se vive en ese entonces, ¿verdad? Otro signo que es interesante comentar, pues tiene que ver con este medallón. Es un medallón, aquí lo estoy señalando, ¿verdad? Y justo en ese medallón aparece una cruz. Esa cruz los indígenas la pueden percibir y descubren que justo esa cruz aparece en los veleros de los españoles. Recordemos que ha ocurrido una invasión. Son 500 soldados castellanos que han llegado a México. En esos veleros, en esos barcos,
aparece la cruz. Y los indígenas interpretaban, esos hombres recién llegados eran dioses. Nunca antes habían visto caballos. Esos hombres rubios que venían en caballos imponentes, el indígena termina aceptándolos como dioses. Y por lo tanto, esa cruz la identifican. Y saben que aquí hay divinidad. Porque, insisto, aquellos hombres extranjeros, europeos, españoles, eran vistos como dioses. Otro punto en la imagen, manos juntas. Para nosotros, manos juntas, ese gesto que tiene la Virgen puede señalar, está rezando. Es una actitud espiritual de oración. Pero sin embargo, para la cultura náhuatl, eso significa, yo traigo algo para ti. Esta postura, una persona que hace esto en la cultura náhuatl está diciendo, tengo un regalo que te voy a dar a ti. Siguiente signo importante, un cinturón negro. Significa, esta mujer está embarazada, ¿verdad? Es una señal propia de la cultura náhuatl para indicar embarazo. Otro signo más, aparece, ¿verdad?, una flor aquí y que representa un dios conocido como Ometeotl. Ometeotl es un dios un poquito extraño. ¿Por qué digo extraño? Todos los dioses en la cultura azteca son dioses que necesitan sangre para poder vivir. Huitzilopochtli es el caso mejor que podemos darle esto. Es un dios sangriento. Es un dios que hay que darle ofrendas todos los días. En caso de que el dios no reciba ofrendas, el mundo va a desaparecer. Y por eso los indígenas aztecas hacían la guerra florida. ¿Qué es la guerra florida? Es incursionar en otras tribus del contexto mexicano, ¿verdad?, del anáhuac, e ir por víctimas. Los aztecas no mataban a las víctimas, vamos a decir, las cosechaban, las buscaban. Esas víctimas las tomaban vivas, las llevaban a Tenochtitlán y ahí eran ofrecidas a Huitzilopochtli, un dios que pedía sangre, ¿verdad? Y su madre, pues incluso es la Coatlicue. Esa Coatlicue la podemos admirar en el Museo de Antropología e Historia. Y es una escultura impresionante. Es una mujer con falda de serpientes, ¿verdad? Eran dioses así, dioses tenebrosos, dioses que reflejaban pues a seres que buscaban saciarse con sangre, con sacrificios humanos, ¿verdad? Ese es Huitzilopochtli, ese es Coatlicue, ¿verdad? Y pues aquí vemos algo muy diferente, ¿verdad? Pero repito, volviendo a este signo, esta flor que me parece no se podría percibir, representa a el dios Ometeotl, un dios diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque es un dios que no busca sangre. Es un dios que permite la unidad entre todos, que permite el equilibrio universal. Es un dios de la alegría, de la naturaleza, de la generación. Y se representa justamente, ¿verdad?, por la flor Nahuayolin. Es el símbolo para representar al dios Ometeotl. Y aparece estas flores en el manto de la Virgen. Otro signo que hay que entender, que hay que revisar. Aquí está esto que pareciera un ángel, pero que en realidad no es un ángel. Este es Juan Diego. Incluso las entradas del cabello es un hombre próximo a la calvicie y se trata de Juan Diego. Incluso las alas que tiene
¿verdad? Son alas de águila. Es el que habla como águila. Ese es Juan Diego. ¿Y qué hace Juan Diego? Lo que hace Juan Diego es, toma con una mano el manto de la Virgen y con la otra, ¿verdad? Con una mano toma la túnica de la Virgen y la otra mano toma la túnica. ¿Qué está haciendo ahí Juan Diego? Está uniendo tierra, ¿verdad? Tierra con el cielo. Es el mediador entre el contexto terrenal y el contexto del cielo. Ese es Juan Diego. Y por eso una mano puesta, ¿verdad?, en la túnica, la otra mano puesta en el manto. Encontramos algo más. El color del manto es turquesa. Es un color verde turquesa que solo podía utilizar Moctezuma, porque era rey. La Virgen de Guadalupe, al usar el mismo color, lo que está indicando la cultura náhuatl es: yo soy reina. Aparecen estrellas, quiere decir el cosmos envuelve a la Virgen de Guadalupe. Está arropada por el cosmos. Los indígenas entienden entonces que esta Virgen es poderosa, es más poderosa que sus propios dioses. Está arropada por el cosmos. Vemos también rayos, es el sol. El sol es Dios. Los indígenas, ¿qué pueden captar? Que es la Virgen de Guadalupe, pero que no oculta a Dios. Dios está presente, no viene en lugar de Dios, no anula a Dios. Dios está con ella, pero ella es su servidora, no está por encima de Dios. Y otro signo final es esta especie de cuerno negro, que para un indígena, pues eso representa México. De modo que la Virgen de Guadalupe está parada sobre México, en el centro de México, en Tenochtitlán. Hace rato yo mencionaba que Juan Diego pues corta flores, las pone en su tilma y muestra eso al obispo Fray Juan de Zumárraga. Las flores en la cultura náhuatl significan: lo que te digo es verdad. Cuando tú querías decirle a alguien lo que te estoy diciendo es verdad, tenías que entregarle una flor. Nosotros somos un poquito diferentes. La flor se usa como muestra de cariño y de aprecio. El indígena, la flor significa, es el símbolo de la verdad. Y por eso Juan Diego ofrece esas flores al obispo, ¿verdad? Hay otro punto que hay que mencionar. Hace ratito dije que la Virgen le muestra a Juan Bernardino, le comparte a Juan Bernardino cuál es su nombre. Y ese nombre es significativo. La Virgen menciona el nombre de Tecuatlazupe, ¿verdad? Y eso significa la que aplasta a la serpiente. Esta madre de Huitzilopochtli, que era Coatlicue, pues su oratorio estaba en el cerro del Tepeyac. Y Tecuatlazupe, que es el nombre de la Virgen en la cultura náhuatl, lo que significa es la que aplasta la serpiente. Es decir, viene en lugar de la Coatlicue, viene a ser un lado a la Coatlicue. La Coatlicue es una diosa representada con serpientes. Es la mujer de la falda de serpientes. Y Guadalupe viene a sustituirla. Viene a cambiar esa situación. Una cosa curiosa, los españoles escuchan Tecuatlazupe y fonéticamente hablando es muy cercana a la palabra Guadalupe. En Cáceres, España, había una Virgen Guadalupe y los españoles terminan refiriéndose a esta imagen como la Virgen de Guadalupe, como aquella imagen que repito, ellos tenían en Cáceres, ¿verdad?
En fin, quiero subrayar pues esa flor, ¿verdad? Nahuayolin, que significa, hace referencia a Ometeotl, que es el verdadero Dios por quien se vive, ¿verdad? Y que para nosotros, pues evidentemente, pues, es el Dios católico, el Dios cristiano. Pues esos son signos, son símbolos ahí que quizás para nosotros, pues mestizos, no captamos, pero que para los náhuatl de aquella época, pues era un rico repertorio de significados, ¿verdad? Con una sola mirada, el indígena náhuatl aquí es catequizado, aquí se encuentra con Dios, capta muchas cosas, ¿verdad? Hay que decir también, pues que hay ciertos defectos en la tilma, ¿verdad? Aparece un hilo que atraviesa todo la tilma y justamente la Virgen inclina un poquito la cabeza. Y gracias a esa inclinación que existe en su cabeza, ese defecto que tiene la tilma no afecta el rostro de la Virgen, ¿verdad? Como incluso hay pequeños detalles, ¿no? Los que conocen de arte afirman de que en esta tilma está la proporción áurea. Está demostrado que hay ciertas proporciones matemáticas que son propias de aquellas cosas que nos parecen bellas. Hay cierta matemática ahí, ¿verdad? Y se conoce como proporción áurea. Este cuadro tiene esa proporción áurea y por eso, pues para todos nos resulta una bella imagen, ¿verdad? Es una tilma, quiere decir no está preparada, ¿verdad? Ningún pintor podría trabajar en una superficie tan burda como es una tilma de un indígena. Ese es otro misterio que podemos apreciar. Algo así como la sábana santa, ¿verdad? Esa imagen impresa en un lienzo, pues es admirable, ¿no? No se puede explicar mediante parámetros científicos, ¿verdad? Supera la ciencia, tiene que ver con el misterio. Bueno, pues son pues toda una forma de la Virgen de Guadalupe de dirigirse a nosotros mexicanos, ¿verdad? A indicarnos que nos ama y que pues que está con nosotros, ¿verdad? Justamente en ese año en que ocurrió la aparición de la Virgen, 1531, repito, 10 años después de la derrota de México, aparecen una serie de fenómenos cosmológicos, cósmicos, ¿verdad? Muy curiosos. 1531 aparece el cometa Halley. En ese año hay un eclipse también. En ese año el solsticio de invierno. Ese 12 de diciembre de 1531 comienza el solsticio de invierno. Quiere decir, se acaba la oscuridad, empieza la luz. Los indígenas están consternados por estos fenómenos naturales, ¿verdad? Y todo eso son signos de lo que está pasando. Esos eventos cósmicos, naturales, pues nos hablan de que están señalando la presencia de la Virgen de Guadalupe entre nosotros, ¿verdad? En fin, ¿qué va a traer esto? Lo que va a traer es que en 10 años van a existir 9 millones de conversiones de indígenas. Es decir, es un Pentecostés impresionante. Los frailes que hicieron un trabajo heroico, un trabajo comprometido, gente muy santa y muy pastoral, nunca pudieron realizar este tipo de conversiones. Tantos indígenas que
creyeron en la Virgen de Guadalupe. Repito la cifra, son 9 millones de conversiones en 10 años, ¿verdad? Pues la tilma es, como ya decía, una superficie burda, ¿verdad? Pero es indestructible, ¿verdad? De hecho, está hecha de isle, es un tipo de agave, es una superficie burda, 480 años sin pudrirse. Durante 116 años estuvo sin protección. Incluso hubo un atentado contra ella, una persona que colocó una bomba a los pies de la Virgen el 14 de noviembre de 1921. Un potente dispositivo de dinamita se colocó cerca de la Virgen. Eso estalló, los cristales de la basílica se rompieron, pero la tilma no quedó afectada, ¿verdad? Y bueno, pues incluso se puede percibir ahí una mancha de ácido nítrico, que por un descuido se derramó sobre la tilma y tampoco la afectó. En fin, mucho que decir, ¿verdad? Yo hago un aporte muy modesto, no soy especialista, pero sí soy como buen mexicano, pues una persona que ama a la Virgen, ¿no? Que pues vibramos todos con ella y conocemos su opción por México, su cariño de madre, que a todos nos toca el corazón, ¿verdad? Quiero terminar con algo que para mí personalmente es importante. Soy misionero de Guadalupe. Eso implica ir a misiones en el extranjero. Hay muchas misiones, Japón, Hong Kong, Corea, Mozambique, Kenia, Angola, la Amazonía, Cuba. Estuve en Cuba y ahora pues Túnez. Y vamos allá, vamos a anunciar a Cristo, vamos a compartir con los hermanos. Lo que quiero decir es que no vamos de cualquier forma. Vamos con una mística, vamos con un estilo propio, vamos con un modo de ser que identifica al instituto. Y ese estilo, ese modo, nace a partir de lo que hemos compartido hoy, de la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe trata con respeto a Juan Diego, le encomienda una misión importante, una misión que al principio Juan Diego parece no asimilar del todo, pero quiero señalar esa palabra, hay respeto. La Virgen de Guadalupe es respetuosa, se dirige a Juan Diego con tacto, con delicadeza, con ternura, usa las palabras adecuadas, espera a Juan Diego en sus momentos de desconcierto, de miedo, y lo acompaña, y camina con él, y lo cuida, y lo va guiando. De modo que un misionero de Guadalupe tiene que repetir ese caminar, ese itinerario, ese estilo de ser. Hay que anunciar el Evangelio con mucho respeto a los demás, sin pasar por alto la cultura de cada pueblo, respetando el estilo propio de ser de cada cultura. Eso, en una palabra, se resume como inculturación. Es el arte de hacer cercano a Dios, pero siempre respetando la cultura de cada lugar. Me parece que como misioneros de Guadalupe, eso es algo que llevamos interiormente grabado con mucha fuerza. Es un regalo que la Virgen de Guadalupe nos da, el respeto, la atención, el cuidado a cada cultura. Muchas gracias, madrinas y padrinos, que Dios los bendiga.